Amén, amados. Dios los bendiga grandemente. Bueno, vamos a compartir un mensaje y vamos a abrir nuestro corazón para que Dios nos hable. Amén. Antes de comenzar, quiero orar y que Dios nos guíe según lo que tiene en su corazón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, Señor, te doy las gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, por tu sacrificio en la cruz, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por moverte en medio de nosotros y en nosotros. Háblanos, Señor, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón para que podamos asimilar tu palabra, Señor, y que con tu poder, Señor, se haga vida en nosotros. Que resucite las áreas que quizás están muertas o estén por morir en nosotros y la vida de resurrección de Jesucristo se pueda manifestar. Padre, yo te pido tu unción, Señor, y yo te pido que me ayudes. Tú sabes, Señor, el impedimento que tengo para hablar, Señor. Yo te pido, Señor, que me pueda dar claridad, Señor, en el mensaje, para poder dar el mensaje que viene de ti y darlo de una manera clara, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Creo que es sumamente importante el reino de Dios. Estudiar el reino de Dios y entender de una forma práctica qué significa para Dios su reino, el reino de Dios. Jesús estuvo 40 días hablando solamente del reino de Dios antes de subir al cielo con sus discípulos. Entonces es un tema importante. Pablo estuvo 2 años predicando y hablando solo del reino de Dios. Y para partir creo que es importante entender, amados, de que cuando uno habla de gracia, ¿cierto? Es un don inmerecido de Dios. Pero muchas veces uno tiende a confundirse de que cuando es por gracia, es que yo solamente estoy sentado y Dios me va a dar todo lo que necesito. Dios nos quiere dar todo, porque hizo el sacrificio en la cruz, pero Dios nos hace un llamado del reino. Usted es salvo por gracia, amén. Todos somos salvos por gracia. Nadie hizo nada por salvarse. Jesús murió en la cruz, Dios se hizo hombre y padeció por nosotros en la cruz, y usted experimentó el nuevo nacimiento. Amén. Amén. ¿Nació de nuevo? Amén, ¿cierto? Que es la ratificación que el sacrificio de Jesucristo fue real. Porque Jesucristo resucitó en usted. Amén. Esa es la prueba que tiene usted de que Dios es real y de que Jesucristo está vivo. Sin embargo, tenemos un llamado a vivir como personas dignas del reino. Entramos al reino, pero tenemos que vivir como personas dignas del reino. Y todos tenemos un llamado para ministrar el reino de Dios. ¿Amén, amados? Para explicar un poco este concepto, quiero que vayamos a abrir Gálatas 4. Gálatas 4:1 dice, bueno, yo tengo esta versión en la Reina Valera, pero de 1909, así que claro que puede ser que algunas palabras sean un poquito distintas. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén. Hasta ahí. Solamente quiero poder explicar un concepto. En el proceso que usted tiene, usted fue hecho hijo de Dios por gracia de Dios. Según Juan 1:12 al 13, dice de que todos los que la recibieron, los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cierto? Esto es, los que no han sido engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Una persona que no ha nacido de nuevo no es hijo de Dios, porque esa es la gracia de Dios, la manifestación del sacrificio de Dios, la prueba irrefutable de que Jesucristo resucitó en la cruz. Amén. Usted fue hecho hijo, pero está en un proceso de desarrollo. Amén. El concepto judío
de, ¿cómo se llama?, de adopción, ¿cierto? Es otro concepto que el nuestro. ¿Amén? Yo tengo, ¿cierto?, un hijo que tiene 3 años. Para el judío y para, ¿cierto?, el sistema bíblico, mi hijo legítimo de mi sangre, yo lo tenía que adoptar cuando él cumpliera entre 12 y 13 años. Eso quiere decir de que, ¿cierto?, en una fiesta, en un banquete, venían todos los del pueblo, ¿cierto? Y yo decía, este es mi hijo amado, y él ahora entra a ser parte de mis negocios. Por lo tanto, con todos los que yo hago, tratos, negocios, etcétera, etcétera, ahora si mi hijo va en mi nombre es válido. Porque entró a tener parte en el negocio de la familia, entró a tener parte en su herencia. Porque el concepto de la herencia bíblico es diferente al concepto de ahora. Para nosotros la herencia, primero el padre tiene que morir, ¿cierto? Pero para el concepto bíblico no es así. Por eso que es cierto que el hijo pródigo tenía derecho a pedir su herencia en vida. Y no tenía que esperar que su padre muriera. ¿Amén, amados? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque en el reino de Dios vivimos lo mismo. Somos llamados a una herencia. Somos llamados a ser ministros del reino de Dios. En el sentido de ministrar el reino, de poder ser capaces de replicar el reino de Dios en otra persona. Amén, poder transmitir el reino de Dios. Pero para eso, yo tengo que ser un fiel hijo del reino. Si no, voy a transmitir carne, traumas. Amén. Y en eso todos estamos llamados a un proceso de desarrollo y de transformación por el Espíritu Santo. Eso se llama discipulado. Y eso es el propósito más importante que tiene el Espíritu Santo con el creyente. Transformarlo. Usted nació de nuevo, pero ahora entra un proceso de discipulado, de transformación. Y como dice acá, es heredero de todo, pero es igual como un siervo hasta que madure. Cuando logre madurar, va a poder entrar a tener parte en la herencia del Padre. En las Escrituras dice de que somos coherederos con Cristo. Esa herencia es ahora, hermano. Te adoramos, Jesús. Pero tiene que madurar. Tenemos que madurar. El pueblo de Dios tiene que madurar. Tiene que enfocarse en lo que Dios se enfoca. Nosotros somos... Siempre hay una tendencia en nuestro corazón, amados, de darle más importancia a las cosas que Dios le da menos importancia y darle menos importancia a las cosas que para Dios son más importantes. Sí, Señor, amén. Amén. Aleluya. Entonces, está en un proceso de desarrollo, hermanos. Y usted tiene que ser consciente de eso. Tiene que ser activo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces malentendemos la gracia y pensamos que estoy pasando por una prueba, estoy pasando por el desierto, estoy pasando por lo que estoy pasando, y cierro mis ojos y digo, Señor, haz lo que quieras hacer. Y voy con los ojos cerrados. No, hermano, yo tengo que ser partícipe. Aleluya. Debo tener conciencia. Señor, ¿qué quieres cambiar en mí? ¿Qué pasó? ¿En qué condición estoy? ¿Seré lo que creo ser? Aleluya. Porque la mayoría de las veces no somos lo que queremos ser. Y Dios quiere más para nosotros. Tiene un anhelo en su corazón de que nosotros alcancemos todo el desarrollo que nos quiere dar. Triste sería, hermanos, que usted llegue al tribunal de Cristo siendo salvo. Todos somos salvos por gracia. Y que diga, entra, pero qué lástima que no llegaste como yo quisiera que llegaras. Aleluya. ¿Qué va a hacer ahí si ya no hay más que eso? Esta es la oportunidad que tenemos del galardón. Así es. No hay otra. Y para tener galardón hay que ser digno. Amén. Entonces estamos en un proceso de desarrollo, de madurez, para entrar a tener parte en la herencia, en el trabajo del Padre, en el trabajo del Espíritu Santo.
Bueno, hermanos, yo siempre me dejo usar o trato de que el Espíritu Santo me vaya guiando. Vamos a ver Efesios 4. Efesios 4, versículo 11 al 13. Dice: y el mismo dio Jesús, y el mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué está el ministerio? ¿Para la perfección de qué? El cuerpo de Cristo. De los santos. Usted es santo porque ha sido santificado por la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, ¿cierto? Amén. Pero aquí dice que necesita ser perfeccionado. ¿Cuál es el problema? Que creemos que Dios me salvó y ya lo que hizo en mí, ya de ahí para adelante soy perfecto. La perfección que Dios hizo está en nuestro espíritu. Pero usted la tiene que trasladar al alma, incluso hasta su cuerpo. Y eso lo tiene que hacer usted. Usted tiene que tener conciencia, tiene que ser meticuloso, tiene que ser diligente. Por eso que las Escrituras dicen de que tenemos que ser diligentes con la salvación. No está hablando que usted la puede perder, porque Dios se la dio. Está hablando que tiene que ser diligente con él, porque va a tener que rendir cuenta. No por perder su salvación, pero ¿qué hizo con el sacrificio de Jesús por su vida? Así que preste atención, hermano. Usted tiene que ser diligente en crecer, pero somos mandados a hacer para buscar culpables, ¿cierto? El que el pastor nos enseña, el que enseña la palabra, que no enseña la palabra profunda, el que aquí, que allá, que no me enseñaron, que no me llamaron, que no me invitaron al discipulado, ¿cierto? Que no me consideran, hermanos. Es su parte en el reino. Aleluya. Es su parte en el reino, su entrada al reino de Dios. El tema está cómo va a entrar al reino. ¿Alcanzará todo lo que Dios tiene preparado para usted? ¿Ustedes saben cuál es el objetivo principal de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? No es llevarse a la iglesia. Eso es parte de él, claro que sí. Pero el objetivo principal es establecer su reino aquí en la tierra. Miren, hermanos, es cosa que ustedes vean. ¿Cuántos pasajes en la Biblia hablan del arrebatamiento y cuántos hablan del reino de Dios aquí en la tierra manifestado en Jesucristo? Y se va a dar cuenta que es más importante para Dios. Va a ver que hay 2 o 3 comparados con cientos que hablan del reinado de Jesús en la tierra. ¿Qué será más importante para Dios? Es un proceso, es bíblico, va a pasar, pero es más importante el reinado. ¿Y sabe qué? Usted es invitado a reinar con Jesús acá en la tierra. ¿Qué autoridad va a tener? Va a depender de lo que usted haga. Quizás Dios tenía para usted preparado mucha autoridad, pero usted no fue diligente. Y esto lo dice el Señor Jesucristo. Quiero primero ver Apocalipsis. Miren, esto no es nada de lo que tenía preparado. Quiero que veamos Apocalipsis. Déjenme acordarme. Aquí está, Apocalipsis 2, versículos 26 y 27. Apocalipsis 2, versículos 26 y 27. Dice: y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre ¿qué? Sobre las gentes. Creo que es cierto, en la versión dice sobre las naciones, ¿cierto? Y la regirá con vara de hierro. ¿Quién? Usted, el que venciere, el que fuere fiel ¿hasta cuándo? Hasta el fin. La regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Entonces tenemos un llamado mayor, hermanos.
La historia no termina en el arrebatamiento, hermano. ¿Amén? Es importante, sí, pero es un paso para algo mayor. Enfóquese en el reinado, porque va a depender de lo que haga ahora. No es magia. No es que llegue Jesús y usted de repente va a ser totalmente cambiado en algo que nunca fue. Si nunca fue fiel, no lo va a ser después. Aleluya. Si nunca fue perseverante, disciplinado, tenemos que ser dignos. Amén. Alcanzar un grado de confianza en el reino de Dios. Entonces, quiero mostrarles, quiero que veamos para que vean de que este concepto es bíblico, la parábola de los talentos. La versión de Lucas. La estoy buscando porque, perdón, pero si alguien tiene el pasaje, me lo da, se lo agradecería enormemente. 7:14. En la parábola de los talentos, hermanos, no, esa no es. ¿O sí? Parece que estoy en el 8, perdón. Sí, parece que sí. La versión de Lucas, que en realidad no es de los talentos, sino que usa otra moneda para hacerlo. Aquí está, Lucas 19. Gracias a Dios. Lucas 19. Vamos a ver algunos pasajes solamente. Aquí está. Voy a leer el versículo 13, o sea, el 12. Un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Mas, llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Amén. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, bueno, voy a ir al versículo 16. Y vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Amén. A cada uno le dio una. Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dice: está bien, buen siervo, pues en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Vino el otro diciendo: Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y también a este dijo: tú también ves sobre, no 10 ciudades, 5 ciudades. Amén. Amén. Y vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio, tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, de tu boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco y lo vendiste, y yo demandara con él el logro? Dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere le será dado, mas al que no tuviere aún lo que tiene, le será quitado. Esto es importante porque, hermanos, depende de lo que usted, de cómo usted desarrolle su fe acá en la tierra, cómo va a entrar al reino de Dios, su parte en el reino. Amén. No, Jesús viene para que nosotros reinemos con Él. La promesa más grande de la Biblia, en la cual han muerto los del Antiguo Testamento y los creyentes en Cristo Jesús, es que poseeremos la tierra. La Biblia está llena de pasajes que dicen: los justos heredarán la tierra. Aleluya. Los pecadores serán raídos. Acá es donde vamos a reinar. Y si usted ve, el que tenía una mina, ¿cierto?, la desarrolló por 10 y tuvo autoridad sobre 10 ciudades. Si bien es una parábola, ¿cierto?, pero hay una enseñanza bien profunda de una proporción. Amén. Y esta proporción, estas 10 minas,
o esta mina es la autoridad que Dios le dio. ¿Por qué? Porque lo que le dio después es autoridad. Usted tiene autoridad, hermanos. Y no digo esto cierto en el sentido que usted tiene autoridad sobre principados, potestades, ¿cierto? Usted tiene autoridad porque tiene influencia en su casa, sobre su esposa, sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre sus padres, sobre sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus hermanos aquí en la iglesia. Usted tiene autoridad porque la autoridad en el sentido bíblico es influencia, no es derecho. Influencia. La autoridad conlleva que yo voy a tener que rendir cuentas. Jesús dice bien claramente, en el mundo a los que se enseñorean les dicen bienhechores, pero no será así entre vosotros. Entonces, amados hermanos, la fidelidad que usted tiene en las oportunidades que tiene de influenciar sobre otros es lo que va a ser juzgado. Amén, amados. Lo más importante es su familia, su matrimonio, sus hijos. Amén. Yo no saco nada con ser un discipulador de gente si no estoy discipulando a mi propio hijo como un hombre de bien. Amén, hermano. Yo no saco nada con hacer un montón de cosas si no respeto a mi esposo y le hablo mal. Amén. Yo no saco nada con hacer un montón de cosas si no sé amar a mi esposa. Amén, amados. Todos tenemos lucha, hermanos. El que diga de que nunca ha tenido una falla en eso, le voy a poner aquí velas, ¿cierto? Y le hacemos así. Todos tenemos luchas con el enojo, ¿cierto? Con la tristeza. Todos tenemos nuestros días, de repente estamos atravesados. A todos nos pasa. ¿Cómo manejamos eso? Eso se llama fidelidad. ¿Qué hace usted con su autoridad? Mire, yo tengo, ¿cierto?, un hijo de 3 años. Y ya van por lo menos 3 veces que le digo hijo, perdóname. Usted dirá, tan chiquitito, ni siquiera se va a acordar, sí. Pero yo soy un reflejo de Jesucristo para él. Él viene con un ADN impregnado en su ser, creado por Dios, que todo lo que yo haga y le refleje a mi hijo, para él, eso así es Dios. Aunque no lo entienda. Por eso usted llega al cristianismo y cree que Dios no lo escucha. Por eso usted llega al cristianismo y cree que hay Dios para todos. Los hermanos que usted dice son espirituales, pero para mí no. Por eso usted dice, hermano, ore usted por mí, porque usted está más cerca de Dios que yo. Porque tuvo un papá que no estuvo cercano. Aleluya. Por ejemplo, un padre ausente. Porque Dios nos creó de esa manera. Si el diseño original de Dios es que la familia fuese el reflejo de que tiene mayor autoridad sobre nosotros. ¿Qué está haciendo usted como papá? Como mamá. Y como esposo y como esposa. Ustedes no saben el tremendo llamado que es ser esposo. Y es de lo que menos se habla en las iglesias. Aleluya. El tremendo llamado que es ser esposa. Es una gran bendición, pero es una gran responsabilidad, porque la relación que tiene mayor influencia sobre otro ser humano. No hay otro tipo de relación, ni siquiera la pastoral, que tenga mayor influencia sobre otro ser humano que el cónyuge sobre su cónyuge. Así se multiplican las minas que salen aquí en Lucas. Está haciendo una influencia espiritual sobre su cónyuge, que no significa que usted agarre la Biblia y ya siéntate, mujer, que te voy a predicar. Mujer perversa, infiel. No se trata de eso. Influencia. Todos tenemos influencia. Miren, hermanos, cuando alguien está triste y yo estoy con alguien que está con un caracho de 3 metros,
obviamente yo voy a andar ¿cómo? Voy a andar mal, ¿o no? En cambio, si estoy con alguien que es enérgico, ¿cierto? Alegre, como que eso se me va, ¿cierto? A contagiar un poco. Si en cosas tan sencillas podemos influenciar tanto, imagínense en su casa. Así se multiplican las minas, hermanos. Esa es la base. Cuando nosotros nos enfoquemos en eso, nuestra predicación, ministración, oración, todo lo que hagamos va a ser efectivo. Muchas veces no es efectivo porque la base flaquea. No hay base, no hay sustento. Reprendemos demonios de repente, ¿cierto? Y zapateamos, ¿cierto? Y reprendemos, movemos ángeles y los hemisferios de aquí para allá, enterramos estacas. Hay gente que se entra estacas, tira harina y no sé cuántas otras cosas más, que nadie dice que no sean de Dios. Puede ser que sí, yo no digo que no. Pero no hay base sólida. Si yo no venzo al diablo en mí mismo, ¿quién está reprendiendo el principal y potestad? Que no quiere decir de que no hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de una manera efectiva. Ese es el llamado que Dios nos hace al reino. Y eso es ahora. Ahora usted madura. Aquí. No va a pasar algo mágico en la resurrección que usted va a ser maduro. Aquí dice claramente, al que tiene, se le dará más. Lo que usted tiene, de eso se le va a dar. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Tenemos un llamado del reino. Andar como hombres y mujeres dignos del reino. Eso significa de que el reino de Dios es de los valientes. Aleluya. Y, ¿cómo se llama? En esta versión dice los violentos lo arrebatan. Que no tiene nada que ver con la ira, ¿cierto? Zapatear, ¿cierto? Y cosas así. Tiene que ver justamente con esto. ¿Va a tomar su parte en el reino? Te adoramos. Ese es el llamado. Cambie. Esfuércese. Examínese. Estudie las Escrituras. Hermano, ¿cuánto de su estudio personal de las Escrituras es cómo ser papá? Cómo ser mamá. Cómo ser esposo, cómo ser esposa. Versus cuánto estudia usted, ¿cierto?, de la Biblia para que Dios me ratifique mi llamado, ¿cierto? Y todo. Que no quiero decir que esté mal. Pero eso le va a mostrar qué es más importante para usted. ¿Cuánto estudia de las Escrituras para ser para hacer luz en su trabajo? Para no claudicar. Que no significa que usted esté predicando a toda la gente, ¿cierto? Usted tiene que ser íntegro, porque muchas veces nuestra predicación se invalida porque no somos íntegros. Aleluya. Amén. Entonces tenemos un llamado a ser dignos del reino de Dios. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, y este sí era parte de lo que tenía preparado. ¿Cómo se llama? Son 10 para las 9, pastor. ¿Hasta dónde puedo? Cuidado con que me diga eso, porque yo sigo de largo. Amén. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses y quiero que pongan énfasis en una frase, a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Una frase sumamente importante, que después busque a usted en la Biblia y en su concordancia para que pueda hacer un estudio más profundo. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 4 en adelante. Dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Primero, era una iglesia que tenía, ¿qué cosa?
Paciencia ¿en qué? En la persecución. Pero una persecución real. Muchas veces nosotros nos inventamos persecuciones porque nos queremos sentir perseguidos para sentirnos de que estamos padeciendo por causa de Cristo. Y padecer por causa de Cristo, por causa del reino, es una dignidad. Se lo tiene que merecer. Muchas veces no somos dignos de padecer por causa del santo nombre de Jesús. Miren, un ejemplo. Pedro con Juan son azotados por causa de predicar el Evangelio. Y ellos salen gozosos. Uno dice, ¿cómo alguien puede estar con gozo después de haber recibido unas varillas, ¿cierto?, pues en la espalda? Y salen gozosos, dice ahí, de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Jesús. Y muchas veces nosotros creemos que estamos padeciendo con ellos, siendo apóstoles, habiendo estado con Jesús, no se tenían por dignos de padecer por causa del nombre. Entonces no nos inventemos persecuciones, hermano. No se enfoque en eso. Enfóquese en vivir el reino y la persecución va a llegar. Amén. Porque todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Pero primero tenemos que vivir piadosamente, según la justicia del reino de Dios. Amén. Entonces, dice, paciencia en vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Y es más, Pablo en estas mismas cartas dice de que para esto hemos sido puestos, para la tribulación. En el libro de Hechos dice de que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya. De la tribulación no se huye, se sufre. No es cierto que en el sentido de estar llorando, sino en el sentido de soportar. Se le pone el pecho a las balas, como se dice. Aleluya. Porque la tribulación tiene un propósito de Dios. Es la herramienta que Dios usa para hacernos madurar. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué haría en la tribulación? Soportarla. Vamos a leer el versículo 5. Dice, una demostración. La persecución y la tribulación era una demostración ¿de qué? Dice, una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino por el cual asimismo padecéis. Usted es salvo por gracia. Está en el reino de Dios, pero como vimos, está como un niño que necesita ser madurado. Es dueño de todo, la herencia de Cristo, pero no tiene parte en nada, no puede decidir nada, no tiene ninguna autoridad de decidir nada en el reino, porque somos niños. Estamos en un proceso de desarrollo hasta que alcancemos la madurez. Y la madurez no es la cantidad de años, es la fidelidad. Así es, Señor. Amén. Hay gente que lleva poco tiempo y es fiel. Crece, pero de una manera exorbitante. De repente uno, ¿cierto?, cuando ve de que Dios está haciendo crecer a alguien, uno tiene que andar corriendo detrás para alcanzar el ritmo de Dios. Pero hay otros que llevan años y hay que andarlos empujando como las mulas, ¿cierto, pastor? Amén. Entonces, estamos en un proceso de desarrollo. Entonces, ojo, que aquí Pablo le está hablando a una iglesia, hermanos, creyentes, que tienen en el futuro que ser tenidos por dignos del reino. No es que usted se tenga que ganar su salvación. Usted ya es salvo, es parte del reino, pero no está reinando. Aleluya. Toda la gente que es salva es parte del reino, pero los dignos, los vencedores, que son sinónimos. Léalo en las Escrituras. Los dignos, los vencedores, son los que van a tener parte en el reinado de Jesucristo, en la ejecución de su reinado. No solamente en el futuro, sino aquí, porque la ejecución de su reinado es
autoridad para libertar, autoridad para sanar, autoridad para bendecir, para edificar, pero de una manera efectiva. Amén. Entonces, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y esa es, creo, una palabra clave para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos dignos. No lo somos. Entonces no confunda la gracia. Porque usted por gracia tiene la opción de ser digno. Porque usted va a ser digno usando el Espíritu de Dios, usando la gracia de poder arrepentirse. ¿Cierto? Dice que estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos ante el Padre. Eso es una gracia. El poder del Espíritu Santo es una gracia para poder vencer su carne, para poder vencer el pecado, para que usted ame a su esposa, para que usted respete a su marido, para que usted ame a sus hijos, para que usted empiece a ser fiel en el trabajo aunque nadie lo vea. Amén, por ejemplo. Amén, hermano. Entonces, hermano, si usted quiere ser exaltado por Dios, olvídese de ser exaltado aquí en la tierra. Porque la exaltación inicia en el punto de humillación. ¿Qué dice, cierto, en Filipenses 2? Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser como Dios, etcétera, etcétera, y se humilló hasta la muerte, y no tan solo eso, sino muerte de cruz. Amén. Y también la Biblia nos enseña que no solamente eso, sino que descendió al Hades. Así es, Señor. Amén. Y desde ahí, dice, fue exaltado hasta los sumo. Así es, Padre. Amén. Desde el punto hasta que usted se humilla, es la proporción de la exaltación. Aleluya. No es exaltación que usted va a ser pastor, ¿cierto? Que usted va a estar aquí parado, ¿cierto? O en la calle, ¿cierto? Que todos van a decir, uy, tú siempre tuviste la unción de Dios, ¿cierto? Perdónanos que nunca te vimos, ¿cierto? No es eso. Porque la exaltación de Dios es gracia y lleva un precio, Aleluya. que es ser menospreciado, Padre. Amén. pasar desapercibido. Bueno, yo prefiero pasar desapercibido. Yo no ando hablando de alarde de las cosas que Dios ha hecho conmigo, de las experiencias y todo. El que cree que soy siervo de Dios, amén. El que no, amén. Y el que cree que soy poco, amén. El que cree que soy mucho, mejor me cuido, porque si no se me puede inflar el pecho. Aleluya. Entonces, no intentemos ganar, pero eso costó un precio de quebranto, de años. Entonces somos llamados a ser dignos del reino. Y ese es el llamado que Jesús le hace, que el Espíritu Santo le hace. Vamos a leer algunos otros pasajes para que usted pueda entender de que ser dignos depende de lo que usted haga. Vamos a ver. Lucas 20:35. Lucas 20:35 dice Jesús que los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección. Jesús habla de un tema, ¿cierto?, en particular, pero al punto que quiero ir de que Jesús revela aquí, de que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección. ¿Saben cuál es aquel siglo? El reinado de Jesucristo aquí en la tierra. Por algunos, como el reinado milenial. Para alcanzar ese siglo, reinando con Jesús, necesita ser digno. Amén. Vamos a leer otro pasaje. Lucas 21:36, que está por ahí cerquita. Lucas 21:36 dice:
Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, aquí Jesús es claro que dice velad y orad para que seáis tenidos por dignos. Para que usted sea tenido por digno, tiene que hacerse la disciplina de ¿qué? Velar y orar. Y hermanos, esa palabra velar no es solamente hacer vigilia. Ojo. Velar es examinarse usted mismo, estar atento, diligente. Muchas veces somos perspicaces, ¿cierto? Para el fútbol, para un montón de cosas, para el trabajo. Soy el que las cacha todas antes de tiempo, pero para el reino estamos más perdidos que... Santo Dios, ayúdanos, Rey. Amén, hermano. Necesitas saber en qué condiciones estoy realmente en el reino. Y no se conforme, hermano. Jesús padeció para que usted alcanzara el mayor potencial que tiene en el reino de Dios. Aleluya. ¿Qué va a hacer con eso? Llegar apenas, arrastrándose al reino, gracias por salvarnos, Señor. Como cierto, el que dijo, escondí tu vida porque tuve miedo, ¿cierto? Porque nunca me dieron la oportunidad, porque mi esposa, mi suegra que me tocó. No sé, ¿por qué excusa? Aleluya. Tenemos que ser varones y mujeres fieles. Eso es ser guerrero, hermano. Eso es ser guerrero. ¿Amén? Entonces, tiene que hacerse la disciplina de velar y orar para que seamos por dignos de evitar todas estas cosas. Y ojo, aunque no quiero, No quiero hablar sobre esto, pero cuando dice evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, no está hablando de evitar la gran tribulación. Amén. El contexto bíblico no nos deja decir eso. Si usted lee después con tiempo todo el pasaje, lo que está diciendo es de evitar el juicio de Dios y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué dice el Salmo 1? Que no estarán en pie delante de ti los pecadores. Por eso le dice velar y orar, para que en el juicio, porque todos vamos a ser juzgados, los cristianos en el tribunal de Cristo, como dice Pablo, que tendremos que rendir cuenta de todo lo que hicimos, ya sea bueno o sea malo. No va a estar en juego su salvación, pero va a tener que rendir cuenta de todo lo que hizo y lo que no hizo. ¿Amén? Entonces, que usted esté en pie. No tengo nada que esconder, no tengo nada que avergonzarme. A eso se refiere. Estar en pie. No como alguien que va a ser condenado, echado fuera, sino estoy en pie porque soy de los justos que van a entrar a heredar la tierra. Y eso es ahora. No hay otra oportunidad que esta vida. No se conforme, y le vuelvo a decir, no, perdón que sea catético, pero no se conforme solo con que soy salvo y ya, listo. Agradezca a Dios, claro que sí, porque es una gracia. Pero la gracia no termina ahí. Usted tiene la gracia y todo el camino cimentado para alcanzar el mayor desarrollo que Dios tiene para usted. Aleluya. Si no lo alcanza es porque usted lo quiso. Es que nunca se me dio la oportunidad, nunca tuve un buen trabajo, que nunca aquí, que nunca allá, que la suegra, otra vez aquí la suegra. No hay excusa. Amado, no hay excusa. Aquí, ahora. Señor, o sea, en usted, ¿quién vive? Nosotros cuántas veces acá dijeron, ¿quién vive? Cristo, ¿cierto? Amén. ¿Quién vive en usted? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios Todopoderoso. Todo el poder. Es que tengo problemas con la lujuria, es que tengo problemas con la fornicación, es que tengo problemas con la droga, es que tengo problemas con esto, que tengo problemas con mi señora, ¿cierto? Que tengo problemas con mi marido, que tengo problemas, ¿cierto? En el trabajo, que no dejo de robar por abajo de la mesa, etcétera, etcétera, cuántas cosas. ¿Y dónde está ese Cristo que vive en usted? Aleluya. Para eso necesita ¿qué cosa? Unción.
¿Usted necesita unción para ser papá? Sí. ¿Usted necesita unción para corregir un hijo? Sí. No solo para predicar, para cantar acá en la iglesia. ¿Usted necesita unción para perdonar a su cónyuge? Sí. ¿Usted necesita unción para humillarse y pedir perdón y dejar de ser orgulloso y humillarse por salvar su matrimonio y decir, ¿sabe qué, amor? Perdóname, aunque usted sepa que quizás usted cree que no tuvo la culpa. Pero usted tiene que ser activo en trabajar por la reconciliación, por ejemplo. Para eso necesita unción. Y se habla tan poco de la unción como se debería de hablar. Creemos que unción, ¿cierto?, es sentir un fuego. Y puede ser que nos sintamos así. Pero eso no es la unción. ¿Qué dice Jesús? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis, ¿qué? Testigos. Esa palabra testigo viene del griego mártir. Amén. Y testigo no es que usted diga, yo voy a dar testimonio de cómo Dios me salvó. Es parte de, claro que sí. Pero no es eso en su totalidad. Ser testigo es lo que dice Jesús en Apocalipsis. Yo soy el testigo fiel. ¿De quién? Del Padre. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Cuando su cónyuge, sus hijos, sus hermanos lo ven en la intimidad, ¿ven a Cristo? ¿Aló? Aleluya. Bendito Dios. Eso es el testigo. Eso es el testigo. Hermano, mire, nadie está exento del error. Y es más, Dios nos prueba muchas veces cuando nos equivocamos cómo reaccionamos. Porque eso también habla de nuestra humildad y nuestra fidelidad. Y usted se va a seguir equivocando. Pide perdón, se humilla, reconoce el error. Miren, hermano, yo vengo de una congregación hace años atrás que se dividió porque el ministro que estaba a cargo no se quiso arrepentir. Y era algo tan sencillo. Yo le dije, mire, ¿sabe qué? Claro, sí, ya fue bien feo lo que hizo, todo lo demás, pero mire, es tan simple como que usted, ya que fue público, lo haga público, hermano, ¿saben qué? Perdónenme, esto estuvo mal, saben que estaba mal, les ruego que me perdonen, etcétera, etcétera, y hubiésemos seguido sin ningún problema. Quizás algunos se hubiesen enojado, pero es el precio de... Hay que pagar ese precio. Pero se empecinó tanto. No, es que yo tengo la razón. Y la iglesia se dividió. Una iglesia llamada por Dios. Y hasta el día de hoy todavía hay hermanos heridos que no se han podido levantar de esa iglesia. Qué triste. Amén. Es una de las cosas más penosas que he tenido que vivir. Entonces, ¿por qué por una testarudez? Usted puede destruir un matrimonio por ser terco o por ser terca y no reconocer que muchas veces soy yo el que tengo que cambiar y no solamente el cónyuge. O los hijos con sus papás pueden destruir una relación muy linda que quizás Dios tenga para ustedes. Y juzgan tanto a sus padres también tenemos que entender de que somos seres humanos, nos equivocamos. Por eso yo trato de pedir perdón apenas me dé cuenta del error y pagar el precio de reconocer que me equivoqué. Eso es un ejemplo muy mínimo de ser digno del reino de Dios. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que ser tenidos por dignos del reino. Vamos a leer algunos pasajes más para no extenderme mucho más de lo que ya me estoy extendiendo, pero quiero que veamos hoy día en la mañana, estaba viendo justamente este tema
y habían otros pasajes que quería agregar. Por ejemplo, Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La Biblia nos llama a que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Usted dirá, bueno, si yo fui llamado a ser salvo, estando inmundo, estando en pecado, estando en la droga, estando en la fornicación, estando quizás en cuantas cosas. Todos fuimos llamados así. Amén. Pero andar como dignos de la vocación con que fuiste llamados. Y eso es la dignidad del reino de Dios. El carácter de Jesús en nosotros. Amén. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Que dice solamente que os comportéis como es digno de ¿qué? Del Evangelio de Cristo, que es lo mismo que ser digno del reino. Hermanos, la Biblia nos demanda ser santos, no santurrones, santos. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Usted dirá, ¿quién es santo, Señor? Amén. Bien, me voy a escapar un poquito del tema y vamos a ver Primera de Juan, solo Primera de Juan. Por ejemplo, en Primera de Juan 3:9 dice: cualquiera que es nacido de Dios. ¿Quiénes han nacido de Dios? Amén. Amén. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. ¿Usted peca? Yo también. ¿Cómo se llama? Que no con orgullo, ¿cierto? Pero entonces aquí Juan está diciendo de que el que es nacido de Dios no hace pecado. Y ahí usted no tiene nada que interpretarle a eso. Dice textualmente: el que es nacido de Dios no hace pecado. Eso quiere decir que no ha nacido de Dios. Veamos. Porque su simiente está en él y no puede pecar. ¿Usted ve en esa condición usted que no puede pecar? No, sería re fácil si tuviésemos eso, si fuese imposible pecar para nosotros, ¿cierto? Pero no, constantemente estamos luchando con las tentaciones. Y no solamente, ¿cierto?, en el área sexual, ¿cierto?, en el área de la droga, sino en el enojo, en la rencilla, en la amargura, en el rencor, en el cagüín. Amén. Constantemente tenemos que estar luchando porque sabemos que nuestra alma tiene la capacidad de pecar. Pedro exhorta, dice: os exhorto a que contendáis ardientemente contra las pasiones que batallan contra vuestra alma. Entonces acá dice de que el que es nacido de Dios no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces nosotros vemos Juan dice eso tajantemente, pero el mismo Juan, en Juan 2:1, dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Ese es el propósito de Dios, que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, entonces me dice: pero ¿cómo Juan nos escribe aquí de que el que es nacido de Dios no peca, no puede pecar? Y un poquito antes nos dice que si hubiésemos pecado, un poco contradictorio, ¿sí? Es porque lo que es nacido de Dios es su espíritu, el hombre nuevo, la nueva criatura, el hombre del corazón. Como, ¿cierto?, que usted no quiera ver, son exactamente lo mismo, ¿cierto?, en la Biblia. Porque ahí está la simiente de Cristo, en su espíritu. Nosotros encontramos hartos pasajes en las Escrituras que nos muestran claramente de que el alma puede ser contaminada, puede pecar si yo lo decido, pero el espíritu no. El hombre nuevo es el que no puede pecar. Ahora está, ¿usted se va a someter al hombre nuevo? ¿Cuánto exhorta Pablo y Pedro? Revestidos del nuevo hombre, vestidos del viejo hombre, vestidos del nuevo hombre, someteros al espíritu. El espíritu y la carne batallan, porque se oponen el uno al otro, para que no hagáis lo que quisieran.
quisierais. Amén, Señor. Si andan en la carne, moriréis, pero si andamos en el Espíritu, viviréis. Usted es el que se somete al Espíritu. Amén. Ahí está la unción, hermanos, en el Espíritu, no en su alma, en el Espíritu. Hoy día mientras estábamos en la alabanza, ¿cierto? Hubo una cita del pasaje de Hebreos, donde dice de que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Usted sabe distinguir entre su alma y su espíritu? Porque ese es el discernimiento más importante que debe tener cada creyente. No es un don. No es para que usted vea demonios. Usted sabe distinguir cuando la sensación de gozo, de tristeza, de pena, de rabia, lo que sea que sienta, ¿es del espíritu o es del alma? Bueno, deberíamos saberlo. Deberíamos saberlo. ¿Y qué va a lograr hacer esa división? La palabra. Cuando yo deje de que la palabra de Dios penetre en mí. ¿Cuál es el problema? Que no quiero que la palabra de Dios se meta en política, en cómo tengo que ser esposo, cómo tengo que llevar mi sexualidad, o cómo tengo que tratar a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos. Que ahí no se meta, porque yo sé cómo se hace. ¿Cómo vamos a ser dignos del reino, hermanos? Y uno de los primeros versículos que vimos decía de que todos somos llamados, ¿cierto? En Efesios 4 dice de que todos somos llamados a ministrar el reino de Dios. Dice de que a unos puso apóstoles, etcétera, etcétera, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. No quiere decir que usted va a ser pastor, profeta, evangelista, maestro. Puede ser, no lo tengo idea. Puede ser que sea parte de lo que Dios tiene para usted. Pero cuando habla ahí de la obra del ministerio, está hablando de ministrar el reino de Dios. Sea influencia en su casa, sea digno del reino, hermanos. Dios le dio la gracia de tener esa opción. Tiene la unción, tiene el Espíritu Santo a su alcance. Tiene la iglesia. No espere a que la iglesia sea perseguida. No espere a que prohíban congregarse. No espere a que le quiten cierto a sus hijos. Ponga fundamento ahora, para que pase lo que pase con la educación, ¿cierto? Y con todo lo que puede pasar, porque está más cerca de lo que creemos, sus hijos tengan base sólida y no sean influenciables por el mal. Oremos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor, por tu misericordia. Quiero darte las gracias, Señor, por poder estar aquí, Señor. Yo realmente pienso que he sido honrado por ti, Señor, al poder venir acá, Señor. Gracias, Padre. Yo te ruego que esta palabra penetre en los corazones, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Que haga, Señor, lo que tú siempre haces con tu palabra, que es darnos vida. En tu palabra dice de que envió su palabra y los sanó y lo libró de su ruina, Señor. Tú nos corriges porque quieres hacernos partícipes de tu paternidad, Señor. Abre nuestro corazón, derrama tu unción con poder. Derrama tu unción, Señor, con fuerza, vitalidad, poder de resurrección, que nos ayude a perdonar, a pedir perdón, a humillarnos, Señor, a cambiar, a tomar decisiones radicales para dejar el pecado, para salvar nuestra relación, para salvar nuestro matrimonio. Danos unción, Señor, para vencer la amargura, la depresión, el remordimiento, la lástima propia, el querer figurar, el chisme. Danos la unción y el poder para poder amarnos, para poder amar al que realmente siento odio en mi corazón o aborrecimiento, poder amar, aceptarlo. Danos tu poder, Espíritu Santo, tu unción con fuerza, con poder, Señor, como búfalo, como dice en tu palabra, para poder ser abayazadores contra el mal, contra el pecado,
poder ser hombres y mujeres de bien, dignos del reino de Dios. Prepáranos, Señor, para lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, de poder ministrar tu reino, Señor, en anchura, en libertad, que ya no haya manifestaciones de tu reino por goteo, sino a plenitud. Pero haznos hombres y mujeres dignos y dignas del llamamiento celestial, Señor. Manifiéstate en medio de nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muévete en nuestros corazones, Señor. Nos arrepentimos profundamente, Señor. Estamos delante de ti, Señor, confesando, Señor, pecados, situaciones, Señor, pero recibimos tu gracia, recibimos tu perdón. Tu voluntad es perdonarnos, Señor. No ha venido a condenar, sino a perdonar. Recibimos tu perdón, hermano. Reciba el perdón de Dios. Arrepiéntase, no se quede en la culpa. Hermano, no se quede en la culpa. Dios lo ha venido a perdonar. La palabra de Dios nos confronta para darnos las buenas nuevas de que hay un justo que se llama Jesús, que nos imputó su justicia para que nosotros pudiéramos ser justos, vivir como justos. Reciba el perdón gratuito de Dios. No se cuestione, es que no soy digno, es que no sirvo, es que ya no. No, hermanos. Fue santificado por la sangre de Jesús. Es un hijo de Dios. Dios no lo ha venido a juzgar, ni a rechazar, ni a echar fuera. Al contrario, lo ha venido a poner metas, a poner una carrera, a animarlo. Sigue adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy las gracias, Señor. Danos tu bendición, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.